Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 1, versículo 16. Capítulo 1, versículo 16. Romanos es un libro doctrinal, una de las epístolas del apóstol Pablo, que se caracteriza por la profunda doctrina que trae para explicarnos cómo es esto de la justificación por la fe. Vamos a ver Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿Me acompañan en la lectura juntos? Leemos así: porque no me avergüenzo del evangelio, le dije juntos de nuevo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de poder compartir tu palabra en esta congregación, Señor. Te pido, Padre Celestial, que tú uses a tu Santo Espíritu para que tu palabra sea expuesta, que tú nos des sabiduría, que tú nos des palabras, Señor, para poder expresar con precisión lo que tú quieres compartir con nuestros hermanos en esta mañana, y que uses este mensajero, Padre Celestial. Perdona nuestros pecados para poder acercarnos a ti y que el Espíritu Santo pueda revelarnos con claridad la enseñanza de tu palabra en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús, amén. Muy bien. Le decía que en la epístola de Romanos, la carta a los romanos, es una carta que está dirigida pues primeramente a los cristianos que estaban en Roma. Dice el versículo 7, dice el versículo 7 así: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Es una epístola que está dirigida a los santos que estaban en Roma, y es una epístola fundamentalmente doctrinal, porque les enseña desde el principio, desde el abecedario del Evangelio, les enseña cómo es que ellos, habiendo sido injustos, vienen a ser justificados por la gracia de Dios, vienen a ser justificados por la muerte de Cristo. ¿Cómo podemos nosotros ser justificados habiendo sido injustos y habiendo sido necios y habiendo sido totalmente depravados moralmente? Entonces, ese es el contenido de la carta a los romanos, y un poco es muy abundante la carta en las demostraciones que tiene de lo que dice respecto a la escritura que tenían los del Antiguo Testamento los judíos, ¿no? Y es así que Pablo les dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esta expresión se refiere a aquel que es religioso probablemente y que conoce las cosas de Dios, y aquel que, no conociendo las cosas de Dios, es sabio, busca el conocimiento de la verdad, busca el conocimiento de la ciencia, porque eso era lo que caracterizaba a los griegos. En alguna carta Pablo dice que los judíos buscan señales y los griegos conocimiento. Y sigue diciendo: porque en el evangelio, o sea, ¿por qué no se avergüenza? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. De hecho, ya en la introducción Pablo nos enseña que el tema de la carta es la justificación por la fe, porque está escrito: el justo por la fe vivirá. Y esto estaba escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, declara que es la fe la que nos hace diferentes. Nosotros somos lo mismo, la misma constitución, la misma forma de ser, la misma magnitud de la depravación moral a la que habían llegado el Imperio Romano y la sociedad romana. Pero la única diferencia es que Él nos justificó, Él nos hizo justos a pesar de que nosotros éramos injustos. Esa es la importancia del mensaje del libro a los romanos. La única diferencia entre nosotros
y las demás personas es que Él nos hizo, Él nos justificó, Él nos hizo justos por la fe que es en Cristo Jesús. Y Él no se avergonzaba por eso del Evangelio, porque Él decía, es poder de Dios para salvación, es poder de Dios para salvación. La demostración de que Dios era poderoso eran las vidas transformadas. Las vidas transformadas era lo que le daba la oportunidad a Pablo de decir, no me avergüenzo, ¿qué me voy a avergonzar? Si ahí están las almas salvadas, ahí están las personas transformadas, ahí están los fornicarios, los adúlteros, los borrachos que han cambiado su vida y ahora son diferentes. Por eso no me avergüenzo del Evangelio. Comienza entonces explicando cuál es la culpa del hombre y dice en el versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, que pretenden detener con injusticia, con su injusticia, la verdad. Y cuando en otra versión, en la nueva versión internacional, es interesante a veces contrastar algunas versiones porque no dice, no hace el uso del verbo que la ira de Dios se revela, sino dice la ira de Dios se está rebelando contra toda impiedad e injusticia. La ira de Dios viene rebelándose contra toda impiedad e injusticia. ¿Por qué? Porque es algo constante, porque el tiempo del verbo no es en pasado, no se reveló la justicia de Dios contra los hombres cuando Cristo murió, no se revelará la ira de Dios contra los hombres cuando los lanza al lago de fuego eterno, como dice el Apocalipsis, sino que se está revelando. Si nosotros volteamos una página y vemos el versículo 27, al final del versículo 27 dice algo interesante, lo vamos a tocar dentro de un rato, pero dice, al final dice, bueno, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Por eso es que la ira de Dios viene revelándose, porque las personas recibían la retribución debida a su extravío, porque el hombre había dicho, yo quiero vivir mi vida, yo sé cómo vivir mi vida, tú Dios aparte, separó a Dios de su vida y por lo tanto recibía la retribución debida a su propio extravío. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y eso es una ley espiritual. Eso no rige solamente a los creyentes, eso pasa con todos, pasa con todas las personas. No os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque si para la carne siembras corrupción, de la carne cosecharás corrupción, ¿no? Pero si para el espíritu siembras vida eterna, del espíritu segarás para vida eterna. Entonces, la ira de Dios viene revelándose frente a la injusticia de los hombres que detienen con injusticia y que pretenden detener con injusticia la verdad. El testimonio de Dios es claro. Los hombres recibimos la retribución debida a nuestro extravío. Y la ira de Dios viene revelándose por causa de esa situación constante y permanente y presente en la sociedad actual y en la sociedad de los romanos, que es constante, que es el pecado que nos separa de Dios. Pero en los versículos 19 y 20 nos hablan del testimonio que el hombre tiene de Dios. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre vive su vida y quiere vivir su vida apartado de Dios, poniendo a Dios a un lado, porque el hombre está buscando una excusa, ¿no? El hombre está buscando una excusa para vivir como quiere. No tiene excusa porque testimonio de Dios tiene. Dice el Salmo 19.1, si no me equivoco, Salmo 19.1, pueden buscarlo, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra
de sus manos, ¿no es cierto? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nosotros no necesitamos más que andar por el campo, ni siquiera andar por el campo, andar por la ciudad, ya podemos ver las flores. Decía Jesús que ni aun Salomón con toda su riqueza se vistió como siquiera una de ellas, ¿no? Estas plantas que tenemos aquí, lindas flores, hojas y todo esto, tienen un proceso para poder vivir, nacer, desarrollarse, vivir y morir, que es inaudito. O sea, nadie lo puede entender si no fuera a través del diseño maravilloso de alguien que lo pensó así, de alguien que lo calzó exactamente así. Yo me dedico al diseño porque soy arquitecto y yo no puedo entender, y aunque parezca burda la comparación, no lo es, no puedo entender que un edificio se haga solo por más millones y millones de años que pasen. Y un edificio es mucho más simple que una de estas flores en su proceso de vida, porque es inorgánico. En cambio esto es orgánico, tiene vida. No tenemos excusa. La creación da testimonio de que la mano de Dios estuvo ahí, de que la mano de algo más importante que yo y más grande que yo y más poderoso que yo estuvo ahí para poner las cosas para que yo estuviera aquí. Y el hombre no entiende esto, y el hombre decide no entender esto. Prefiere tener fe en no creer, aunque parezca paradójico lo que les digo, porque no creer es también una fe. No querer creer en la creación de Dios es decidir creer en una cosa que sea no Dios. Y eso es lo que pasa con el hombre. Pero Pablo lo explica después por qué. Dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios. Y aquí viene lo primero, tienen testimonio, tenemos el testimonio de Dios en la creación. Pero cuando no hacemos caso del testimonio de Dios, viene la depravación del razonamiento. Viene la depravación del razonamiento. Porque, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cuando uno se hace necio, ¿qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué dice el necio? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Se dan cuenta? Es un proceso. No haces caso del testimonio evidente de la existencia de un ser supremo, de alguien que está más allá de ti y que ha hecho las cosas que tú ves. Tu cuerpo humano. Yo voy al médico y veo en mi radiografía unas cosas que digo, qué maravilloso. O sea, ¿a quién se le ocurre que cada proceso, lo que han estudiado medicina, seguro podrán entender cómo es tan maravilloso el cuerpo humano dentro de su corrupción? Porque al final nuestro cuerpo se degrada. Pero aún así, siendo degradable nuestro cuerpo, siendo que nos vamos envejeciendo, siendo que yo ya no puedo meter los goles que metía en mi juventud, igual el cuerpo es una maravilla. Es una maravilla. Porque tiene todo. Yo como, mi tráquea y mi esófago tienen que funcionar bien para que todo mi aparato digestivo funcione bien, para que mi aparato digestivo de alguna forma que yo no entiendo y que los médicos seguramente sí entienden, agarre las nutrientes y las proteínas y las procese y las pase, pero para procesarlas tienen que intervenir el hígado, el páncreas, en su momento, todo en su momento, porque si sale fuera de su momento me enfermo. Y todo eso para que mi sangre pueda llevar al final oxígeno y a mi cerebro, a todas las partes de mi cuerpo, si no, me muero. O sea, eso es impresionante. Es todo un laboratorio de diseño que hasta ahora nadie en laboratorio ha podido crear vida por eso. Porque es tan especial que solamente la necedad puede decir no hay Dios. Pero por eso les decía que aquí viene primero la depravación del razonamiento. El razonamiento de los hombres dice, no le glorifican como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esta semana que pasó yo estuve de viaje. Tuve la oportunidad de estar
en un grupo de profesionales de toda Latinoamérica, me invitaron, me pagaron todo, así que ¿para qué me voy a hacer rogar? ¿Para qué voy a decir que no, sí, ¿no? Y estábamos varios profesionales de Latinoamérica y charlas y en fin, conferencias, pero en las noches o en las tardes más bien había la cena y la cena nos juntábamos entre varios en una mesa estaba un mexicano, un venezolano, 6 peruanos y no voy a seguir porque va a aparecer el chiste típico, ¿no? Estaba un peruano, un mexicano, un chileno. No, estábamos en una mesa y estábamos cenando y la conversación iba y venía y copas iban y venían y bueno, yo no tomaba, pero estábamos, lo que yo no, como yo digo a veces, lo que yo no bebo, me lo como. Me gusta la comida. Entonces estábamos ahí cenando y en la conversación, que estaba muy amena, muy, digamos, variada, de repente surgió que alguien dijo que eso es por cábala y no sé qué cosa. Y alguien le preguntó, ¿qué es la cábala? ¿Tú eres cabalista? Porque segunda vez que menciona la cábala, sí, yo soy cabalista. Y resulta que el hombre, un profesional, era cabalista, creía en la cábala de los números y tenía todo un contenido filosófico y medio supersticioso también, pero explicó un poco pero no es una religión, decía, no es una religión, no tiene que ver con religión. Claro, por supuesto no tenía que ver con religión, pero tenía más locuras que razonamiento. Y no pasó un rato después de que él explicó todo lo suyo, que el que estaba a mi lado, también un arquitecto prominente, él dijo que él había sido masón, que ahora ya no era masón por circunstancias de la vida, pero no había dejado, digamos, de alguna forma de creer en las cosas de la masonería. Y bueno, inmediatamente la pregunta surge de algunos de ahí, ¿cómo es la masonería? Cuéntanos. No, hay secretos que yo no puedo contar porque los he jurado nunca contar. Pero ¿cómo es? Me han dicho que el ritual de iniciación es medio raro. Sí, eso sí puedo contar, dice. Mira, para que tengas un día, el ritual de iniciación es que yo estaba en un sótano oscuro, totalmente oscuro, con una vela nada más, un féretro en un costado y una calavera en el otro costado. Y arriba, en el piso de arriba, estaban todos los miembros de la ¿cómo se llama? De la logia, haciendo rituales, unos rituales ahí, ¿no? Que son desconocidos para nosotros. ¿Qué razonable tiene eso, díganme ustedes? ¿Qué de inteligente puede tener eso? O sea, ¿por qué personas que son muy inteligentes, profesionales, y que han pasado por la universidad, y que tienen grados y títulos, y que se pueden ufanar de tener un elevado conocimiento de la cultura, pueden creer que cosas así son más razonables que la fe en Cristo? ¿Qué raciocinio es ese? Porque se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, de manera que niegan a Dios, se extravían en sus razonamientos y creyendo ser sabios y creyendo ser inteligentes y creyendo ser preparados, terminan en la absurda idolatría, que tiene muchas formas la idolatría. A veces pensamos que la idolatría tiene forma de santo y la idolatría tiene otras formas. Hoy en día, el escepticismo, por ejemplo, el misticismo oriental, la masonería, las cábalas, el esoterismo, todas esas cosas que son más fáciles que crean. Imagínense, en una mesa ellos podían hablar sin vergüenza de que, bueno, sí, yo soy cabalista, sí, yo creo en filosofías orientales y que parecen aparentemente muy razonables, los estados de conciencia y no sé qué vaina más. Y todo eso muy bien, o sea, hay que respetarlo. Yo no estoy diciéndolo acá como para burlarme, no me malentiendan. Lo estoy diciendo para que se den cuenta que a nosotros a veces nos ven como si nosotros tuviéramos una fe mágica, ¿no? Una fe basada en algo mágico, cuando en realidad ellos con toda su sabiduría, los que no son cristianos, cuando digo ellos, los que no han nacido no todavía, con todo su razonamiento, terminan en estas cosas, ¿no? En cosas que son menos racionales de lo que parecen. Pero cuando sucede la depravación racional, es decir, la depravación del razonamiento, y cuando digo esto me acuerdo del pasaje en Romanos 12:1 que dice, 12:2 que dice que el culto de Dios es racional,
¿no? A nuestro culto racional y lógico. Es un culto lógico, porque cuando uno lo piensa y lo entiende, y cuando uno estudia las Escrituras, entiende que esto no proviene de una cosa, no sé, esotérica, mágica y de una fe ciega, sino que proviene de cosas que son perfectamente razonables, ¿no? Pero volviendo al tema, comienza por la depravación del razonamiento, y sigue entonces como consecuencia la depravación moral, ¿no? Y dice en Romanos 1:24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Bueno, antes de continuar, les iba a contar cómo terminó la historia. Estábamos ahí en la mesa y habían hablado todos ellos de sus ideas, y yo estaba que oraba. De verdad, hermanos, que era difícil. A veces uno piensa que es sencillo, pero estaba entre 10 profesionales, ellos todos hablando de sus cosas, y de repente cuando comienzan a hablar de eso dije: Señor, dame palabra, ¿no? Y aproveché en un momento que dije: mira, qué interesante lo que tú dices son cosas que dice también que nosotros los cristianos creemos. Pues yo soy cristiano evangélico. Tú eres cristiano evangélico, todos voltearon, ¿no? Tú eres cristiano evangélico, no puedes ser, tú puedes ser cabalista, tú puedes ser masón, y yo no puedo ser cristiano evangélico, ¿no? Bueno, no lo dijeron en el modo de que como, ay, que tú eres, ¿no? Se sorprendieron, pero en una manera positiva. Dijeron: tú eres cristiano evangélico. Ah, ya, con razón. Entonces le dije: bueno, sí soy cristiano evangélico, y nosotros creemos en cosas parecidas a las que ustedes creen. En realidad lo que ustedes manifiestan son búsquedas espirituales que todo hombre tiene, y yo creo que en Cristo, que Cristo llena todas esas búsquedas espirituales. ¿Y cuál es la diferencia entre el cristiano y el católico?, me pregunta uno. Entonces yo le digo: bueno, la principal diferencia es la fe y la Escritura. Creemos firmemente, seriamente, en que las Escrituras son ciertas, y creemos firmemente en que por fe podemos acercarnos a Dios, ¿no? Y bueno, ahí la conversación siguió y derivó, pero el tema es que en un momento me gustó, porque el que era masón me dijo: lo único que yo he visto es que los evangélicos son siempre gente muy feliz. ¿Ah? Entonces me dio mucho gusto, porque pensé que alguien le da un buen testimonio a ese hombre, ¿no? Entonces nuestra conducta refleja. Me gusta ese salmo que el pastor siempre, yo sé que es uno de sus favoritos, que dice: y haz resplandecer sobre mí tu rostro, ¿no? Es la sonrisa de Dios sobre nosotros, porque eso es lo que nos alegra a nosotros. Y el corazón alegre, qué hermosos hermanos veo hoy día acá yo. El corazón alegre hermosea el rostro, y por eso son ustedes muy hermosos. Amén. Amén. La hermosura no viene de una condición física. La hermosura viene de adentro, de que tu corazón ha sido cambiado, de que el Espíritu Santo cambia tu vida, y por eso tu corazón es hermoso. Y tú puedes ver bellas mujeres y bellos hombres que no son hermosos, cuyo rostro no muestra la hermosura de un alma transformada. Pero ese es un paréntesis, solamente quería darles un piropo. El tema es que sigue la depravación moral. El versículo 24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. El cual es bendito por los... Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Nos está hablando de la depravación moral a la que puede llegar el hombre y la mujer de nuestros tiempos, y de tiempos de los romanos, por cierto, del Imperio Romano, cuando su razonamiento es también depravado.
es también distorsionado, ¿no? Su razonamiento hace que lo bueno sea malo y lo malo sea bueno. Cuando leo esto digo, qué actual es la palabra de Dios. De verdad, qué actual. Hoy en día que tanto se discute y tanto propaganda hay para los movimientos para el matrimonio de personas de diferentes, del mismo sexo, o tanta propaganda hay para los movimientos LGTB, yo digo, qué actual es la palabra de Dios. A lo bueno llaman malo y a lo malo bueno, perdón. A lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿no? La otra vez vi una foto donde decían, ¿cuándo esto se volvió bueno y esto malo? Una mujer dando de lactar a su hijo es condenable en Estados Unidos si está en un lugar público. La ley no lo permite en algunos estados. Y eso es lo más natural del mundo, ¿no? Pero dos hombres pueden estar besándose en el centro comercial y eso nadie lo puede objetar porque es su libertad de género. ¿Se dan cuenta? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Porque a la depravación del razonamiento sigue la depravación moral, en la que quieren modificar. Y hoy día no nos gobierna como en tiempos anteriores de nuestros padres o de nuestros abuelos, un sentido de la moralidad en la sociedad. Al contrario, lo que rige la sociedad es en un sentido de la amoralidad como dijo un papa, y lo dijo muy bien, vivimos en la dictadura del relativismo. Vivimos una época de la dictadura del relativismo, es decir, rige con vara de hierro en esta sociedad una dictadura de lo relativo. Todo es bueno o todo es malo, depende de ti. Todo es relativo, nada es absoluto, nada puede tener un lugar de valor absoluto. Para nosotros, por supuesto que los valores absolutos están aquí en las Escrituras, pero en la sociedad no es así. La sociedad que no ha conocido a Dios rige esta actitud amoral, relativa. Todo es relativo, nada está bien, nada está mal. Y es por eso que en ese relativismo los movimientos que luchan por lo que creen que son sus derechos establecen que está mal, pues que tú eres un intolerante si tú dices que la homosexualidad está mal. Hoy en día yo puedo decir eso todavía desde un púlpito. Va a llegar el día en que no pueda decirse eso desde un púlpito y decirlo sea un crimen o un crimen de odio, ¿no? Y el cristiano no debe ser una persona que odia al semejante, por si acaso. Pero cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ¿no? No solamente cometieron actos vergonzosos hombres con hombres, sino que tratan de estorbar la verdad de Dios con la mentira, porque eso es su excusa, ¿no? Entonces, vivimos tiempos muy difíciles y viviremos tiempos peores. Y no esperemos, hermanos, que sean mejores. Después del mensaje esta mañana un hermano se me acercó y me dijo algo bien interesante que no lo había considerado y lo voy a mencionar. A veces los cristianos queremos hacer que la sociedad llegue aquí para poder creer en Cristo, porque ahorita está como aquí y los miramos como así. Hoy qué pecadores que son, ¿no? Y está mal, porque el evangelio debe ser diferente, ¿no? Nosotros condenamos, como la Biblia condena, el pecado. Todo pecado, no solamente el homosexualismo, también el adulterio, también la fornicación, también la mentira, también el robo, también la envidia, también la avaricia. Tanto, igual que la homosexualidad o el aborto. Pero a veces los cristianos creemos que la homosexualidad y el aborto son los únicos pecados terribles que hay en la sociedad. No estoy diciendo que no debemos luchar porque las leyes mantengan ciertos principios. La iglesia debe dar testimonio y debe hacer todo lo posible desde la iglesia y no desde el Estado, desde la iglesia,
por mantener los principios bíblicos que todavía están presentes en nuestra sociedad. En nuestra sociedad todavía están presentes. No digo que no debemos luchar por eso, pero nos equivocamos cuando actuamos como si los únicos pecados o los más grandes pecados que hubieran fueran la homosexualidad y el aborto. No son los únicos. No son los únicos. Por avaricia mueren muchas más personas que por abortos. ¿Sabían ustedes? Porque las guerras matan, y matan mucha gente, y matan muchas personas, y mutilan. ¿Y las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y a veces nosotros solamente pensamos en dos pecados, como que condenan a la humanidad. Y hacemos mal. Son pecadores peores, son peores pecados aquellos que buscan el matrimonio gay o la homosexualidad que los otros. ¿Son peores? Miren lo que dice el versículo siguiente. Dice, y como ellos no aprobaron tener, no, eso ya lo leímos, el 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, ¿son peores los homosexuales o los que practican la homosexualidad que los que practican la mentira? ¿O que los que practican la envidia o la avaricia? A veces somos tentados los cristianos a pensar que la homosexualidad es el gran pecado de nuestro tiempo. Yo pienso que la avaricia es el gran pecado de nuestro tiempo. De verdad, hermanos, la avaricia. Y la avaricia no es tacañería. La avaricia tiene que ver con esa forma de ver el dinero y las pertenencias y las posesiones, de querer tener y alcanzar y lograr y parecer y mostrar que tengo, ¿no? Ese individualismo al que nos lleva la sociedad, querer tener cosas y mostrar las cosas que tenemos y poder vivir cómodamente yo y los míos, llevado a grados más extremos, lleva a guerras, lleva a contiendas, lleva a que naciones puedan armar conflictos para agarrarse el petróleo de otras naciones. Y eso mata gente, es injusto. Y es el gran pecado de nuestro tiempo. Así como la homosexualidad y otros más. Y el aborto probablemente, que es asesinato, ¿no? Pero a veces queremos reducir nuestra visión a esas dos cosas. Y no nos damos cuenta que todas estas cosas son malas. Y por todas estas cosas somos condenados. Estamos bajo condenación. Pero Dios nos dio una oportunidad. Porque ese es el primer capítulo de Romanos. Si nosotros seguimos leyendo Romanos, veremos que el apóstol comienza a desarrollar para decir cómo nosotros como hombres no teníamos excusa. Pero el versículo 8 del capítulo 5 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por todos nosotros, por nosotros. Murió por el avaro, murió por el engañador, murió por el adúltero, murió por el envidioso, por el murmurador, por el homosexual, por el que practica el aborto, por los que asesinan, porque dice, ¿no? Homicidas, por los homicidas murió Cristo. Y nosotros debemos predicar el evangelio tal y como lo hacía el Señor Jesús, a quien le trajeron una mujer adúltera y le dijeron, Moisés dice
que debemos apedrearla, ¿no? ¿Y nosotros qué haríamos en ese momento? Apedrearla, agarrar las piedras y listo para apedrear, ¿no? Si ustedes, yo uso el Facebook, y si ustedes vieran a veces lo que en el Facebook ponen algunos cristianos acerca de los movimientos homosexuales, da vergüenza. Porque yo digo, ¿y cómo yo voy y le testifico a una persona en esa condición? ¿Y cómo esa persona va a pensar que yo la amo y que por amor le trato de dar un mensaje si estoy escribiendo cosas que la insultan? Una cosa es condenar el pecado y otra cosa es tomar una actitud beligerante contra las personas que creen que están viviendo su libertad, pero que están equivocadas. Bueno, esta prostituta vivía en pecado y los hombres la encontraron, como dicen ellos mismos, en pleno acto del adulterio y la llevaron al Señor Jesús. Y dice, Moisés dice que debemos apedrear a esta mujer. Maestro, ¿tú qué dices? ¿Y Moisés decía que debían apedrearla? Moisés decía que debían apedrear al adúltero y a la adúltera. Ahora les pregunto, ¿dónde le encontraron a la mujer? Hace un ratito lo dije. En pleno acto del adulterio. O sea, encontraron a la mujer solita. ¿Y el varón dónde estaba? ¿Y por qué no llevaron al varón ahí delante de Jesús? Una sociedad machista, una sociedad que permitía, porque era la costumbre, lo he leído, era la costumbre de los judíos en su religión, aún religiosos, que podían ellos irse a los prostíbulos, los hombres, pero eso sí, condenaban a la prostituta. ¿Se dan cuenta? La hipocresía. Ustedes ven cuando Cristo dice, oísteis que fue dicho, no adulterarás, pero escrito está. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué dice oísteis que fue dicho? Y escrito está. Porque oísteis que fue dicho no es lo que decía la Escritura, es lo que los judíos hacían decir a la Escritura. En sus, ¿no? Pues oísteis que fue dicho, por el templo podrás jurar, pero por el oro del templo, eso ya es un juramento mayor. ¿Dónde decía eso la Escritura? En ninguna parte. Pero Cristo decía, escrito está. Esto es lo que dice la Escritura. No lo que dicen los maestros de la ley, que dice la Escritura. Y aquí es un caso. Llevan a la mujer porque su tradición era que la mujer tenía que ser apedreada. Y Jesús comienza a escribir en la tierra, ¿se acuerdan? Por eso es que yo creo que Jesús escribía lo que decía Moisés. Porque ahí entiendo por qué cuando él termina de escribir, luego les dice, en criollo los pecha, y le dice, el que ustedes esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y por supuesto el Señor Jesús tenía el denuedo para llegar a los corazones de cada uno de esos hombres y mostrarles su pecado y revelarles su pecado ahí mismito, con su sola mirada, porque Él era Dios, Él es Dios. Amén. Escrito está, el adúltero y la adúltera son apedreados. Ustedes que están aquí con las piedras, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y uno a uno fue soltando y se fueron. Se quedó solo Jesús con la mujer y ¿qué le dijo? Mujer, ¿dónde están los que te condenan? No están. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. La mujer se convirtió, créanme. La mujer se convirtió. Ese es el evangelio que debemos predicar. No el del fariseo que se paraba a orar, a decir, Señor, gracias porque no soy como este publicano, como este homosexual, como este adúltero que le engaña a su mujer. Gracias porque yo soy diferente. Gracias porque yo doy mis diezmos, porque yo vengo a la iglesia. Ese evangelio es el que no escuchan las personas. Y el publicano estaba diciendo, Señor, sé propicio a mí, pecador. ¿Se dan cuenta? No seamos como el fariseo en esta sociedad. No apuntemos con el dedo a los pecadores porque ellos
no conocen el Evangelio. No esperemos que ellos tengan los principios que nosotros tenemos. No esperemos que ellos entiendan la palabra de Dios que nosotros entendemos. Primero, hablemosles de Cristo. Que entiendan su necesidad espiritual, que entiendan que necesitan ser salvados. Y cuando sean salvos, van a ver cómo se transforman. Y podrán decir ustedes, no me avergüenzo del Evangelio, porque ahí está, es poder de Dios para salvación, las vidas transformadas. ¿Se dan cuenta? Pero ¿cómo voy a llegar yo a las personas si les insulto? Por Facebook, o por redes, o porque digo que mal que los movimientos homosexuales quieren hacer esto. ¿Cómo voy a llegar? ¿Ellos van a creer que yo los amo? Es cierto que tienen actitudes que son beligerantes contra nosotros, pero ¿qué dijo Cristo? Si a mí me persiguieron, ¿a ustedes qué? ¿Ustedes creen que no los van a perseguir? Que sea nuestra honra que nos persigan, porque nos van a perseguir, hermanos. Va a llegar el momento que no vamos a poder predicar así. Si al maestro persiguieron, ¿qué harán a las ovejas? No esperemos otra cosa, suframos, porque más honor hay en sufrir por Cristo que en salir victoriosos en una discusión y no ganar a nadie para Cristo. Amén. Por eso es que debemos predicar un evangelio integral, un evangelio que llegue a todas las personas, un evangelio que llegue a todos los que no creen. Para que nuestros hijos tengan un mundo en donde puedan todavía vivir y predicar el evangelio. Amén. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias porque nosotros éramos como ellos. Dice tu palabra que, y esto erais algunos de vosotros, mas ahora hemos creído, Señor, y ya no somos así. No permitas que nos creamos en nuestro orgullo mejores que nadie. No permitas, Señor, que nos creamos en nuestra soberbia religiosa mejores que nadie. Somos pecadores delante de un Dios misericordioso que entregó su vida para justificarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad en la muerte de Cristo y por la muerte de Cristo, que por amor se entregó a sí mismo por todos nosotros. Así, con los rostros inclinados, si hay alguien que ha escuchado el mensaje y que Cristo ha hablado en su corazón y le dice, tú no eres cristiano, tú todavía no has nacido de nuevo, y que quiere tomar esta decisión en este día, levante su mano, por favor, que alguien estará dispuesto a hablar con usted. Alguien que siente en su corazón que Cristo le ha hablado y que no ha nacido de nuevo, que no ha llegado a esa convicción de que Cristo está en su vida, quiere tomar esta decisión en esta mañana. Quizá alguien que, siendo creyente, ha estado quizás predicando el evangelio, pero de una manera religiosa, de una manera prejuiciosa respecto a algunas personas. No debemos tener prejuicio, debemos llegar a todas las personas. Les animo a que sigan predicando el evangelio con todo su corazón, con todo su alma. Bendito Dios, gracias, porque tú eres misericordioso. Danos un poquito de tu misericordia para amar a nuestro prójimo. En el nombre de Jesús, amén.